profesora Andrea María Numpaque. La profesora Andrea María es licenciada en Educación Básica y magíster en Literatura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y actualmente coordinadora editorial de la misma universidad. Con los muy buenos días para todas, Andrea María, el micrófono es tuyo. Hola Guillermo, muy buenos días. Gracias por la invitación. Para nosotros como institución universitaria y como editorial académica, siempre será un placer acompañarlos en estos espacios que nos brindan durante el desarrollo de las diferentes ferias que se desarrollan en el país. También quiero agradecer a nuestras asistentes, nuestras invitadas el día de hoy, que nos van a contar un poco sobre las publicaciones que ya ha mencionado Guillermo. Entonces, para no quitarles más tiempo y empezar con la presentación de cada una de estas obras, quisiera, como lo dije anteriormente, agradecerles la aceptación a esta invitación y que nos cuenten un poco ustedes sobre su trayectoria académica, que nos cuenten un poco sobre esos procesos investigativos que han desarrollado durante su vida profesional, para que los asistentes que nos acompañan el día de hoy conozcan un poco más de las autoras, editoras y tal vez coautoras de las obras que se presentan el día de hoy. Profesora María Angélica, buenos días y nuevamente gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos un poco sobre su vida. Bueno, buenos días, Andrea, Guillermo y a todas las personas que hoy nos siguen en esta transmisión, también a mis compañeras Maritza y Yuni, que nos acompañan hoy como autoras de estos trabajos que vamos a presentar. Mi nombre es María Angélica Garzón, yo soy socióloga con una maestría en sociología, un doctorado en ciencias humanas y sociales. Me he interesado por los temas básicamente de conflicto armado, reconstrucción de memoria en Colombia, procesos migratorios y bueno, realmente todo lo que ha sido llamado un poco como la sociología de la violencia. Pero también me interesan muchísimo los procesos educativos, la educación para la paz, por ejemplo. Hago parte de una escuela, precisamente una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También participo de la maestría en Patrimonio Cultural. Digamos, ahí tengo un bagaje o son escenarios pues que claramente me permiten, me facilitan los trabajos a propósito de los temas que me preocupan y a partir de los cuales investigo. Ahorita mismo hago parte del grupo de investigación en arqueología, sociedad y cultura, con el que pues adelantamos precisamente investigaciones relacionadas al patrimonio cultural, a la construcción de subjetividades, territorios, pero también a las lecturas históricas en términos de arqueología y este tipo de lecturas. En términos de escritura, pues yo ensayo o trato de hacer ensayos de carácter sociológico. Y bueno, entre mis publicaciones está el libro Tácticas del Habitar, recuerdos y prácticas de recuerdo en contextos de retorno de población, que da cuenta pues de una investigación de largo aliento con poblaciones retornadas, pero también otras variedades. He participado en la mi última participación en colectivo fue en un libro que acabamos de lanzar también este año, Etnografía y Patrimonio Cultural. Y bueno, por ahí varios artículos también que tocan estos temas culturales, sociológicos sobre la violencia, la resistencia a las poblaciones y la construcción de diversas memorias. Muchas gracias, profesora María Angélica. La profesora María Angélica es la autora y pues escritora del libro El estudio de la sociología, Discurso Salvador Camacho Roldán, que hace parte de la publicación de la editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Posteriormente nos acompaña la profesora Maritza Silva Acuña, ella es editora académica, autora también del libro de la Universidad de los Andes, titulado Ética entre Educación y Filosofía. Profesora Maritza, muchas gracias por aceptar también usted la invitación y cuéntenos un poco a las personas que nos acompañan el día de hoy de su trayectoria académica, de sus publicaciones, de su proceso de investigación. Gracias y bienvenida. Buenos días. Bueno, yo estoy en Santiago, en Chile. Tenemos una diferencia aproximadamente de 2 horas, así que aquí son aproximadamente como la 1:15 de la tarde. Así que bueno, les cuento.
efectivamente, bueno, primero agradecer la invitación. Yo principalmente, mi área de investigación está relacionado con la educación matemática. Soy profesora de matemática por formación, además soy doctora en educación y principalmente soy académico de la Universidad Católica Silva Enrique acá en Chile. Estoy a cargo de la dirección de la Escuela de Matemática e Informática Educativa acá en la universidad, así que dirijo la carrera que forma profesores de matemáticas, así que toda mi investigación y todo mi interés siempre ha estado en la enseñanza de la matemática. Y bueno, y principalmente en el libro yo hablo de los modelos pedagógicos de los profesores de matemática, pero que dictan clases en carreras de la salud. Y tiene mucho que ver con lo que a mí me interesa, que es ver cómo los profesores enseñan matemática en otras áreas que no necesariamente tienen que ver con esta disciplina o los profesores que están evocados efectivamente a enseñar matemáticas. Entonces me interesa mucho esto de los modelos pedagógicos. Y bueno, y como he estado ligada principalmente a la formación inicial docente, también he participado en varios proyectos, que uno de estos es efectivamente este libro, publicaciones y todas relacionadas principalmente con lo que tiene que ver con la formación inicial docente acá en Chile, que es tenemos varias evaluaciones también, los profesores que se evalúan constantemente, evaluaciones docentes, entonces todo lo que está relacionado principalmente con la formación de los profesores. Eso, Andrea. Muchas gracias, profesora Maritza. Ahora quiero darle la palabra a la profesora Yuni Montoya Vargas. Ella es coautora de la obra que se presenta el día de hoy. Profesora Yuni, gracias por aceptar la invitación y la escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos por la invitación. Estoy muy complacida de poder estar aquí en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Cali y en el contexto de la presentación de obras por parte de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia. Yo digo que fui abogada, porque en realidad a lo que me he dedicado es a la educación. Mi doctorado es en educación, en currículo y pedagogía, y mis temas de investigación están relacionados con la formación de profesionales y la formación de profesores, el currículo y la evaluación también de programas educativos. En los últimos 8 años he estado a cargo de la puesta en funcionamiento del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Y desde allí he podido dedicarme de manera más especializada a la pedagogía de la ética. Ese es el tema al que estoy dedicada en este momento, sobre todo a nivel universitario, pero también trabajamos la pedagogía de la ética en otros contextos, incluso formales y no formales. Y en ese contexto entonces puedo referenciar que el libro que estamos presentando hoy, que estamos muy contentos de presentar, es el segundo, como pueden ver, de una colección del Centro de Ética Aplicada. Este primer libro se llama Ética Aplicada, Perspectivas desde Latinoamérica, y recogía la producción de los congresos de enseñanza de la ética y el Congreso de Éticas Aplicadas que organizamos con la Universidad Católica de Chile. Este segundo libro ya les va a contar Maritza de manera general de dónde proviene y qué contiene, pero como estamos hablando de producción muy reciente, aprovecho para mostrarles este otro que está echando humo, todavía acaba de salir del horno, que es Ética Profesional del Abogado, Debates y Tensiones. Como pueden ver, este es muy distinto en términos de presentación porque no es parte de esta colección, este es parte de las colecciones de la Facultad de Derecho. Muchas de las cosas que nosotros hacemos como Centro de Ética Aplicada son en colaboración, ya sea en colaboración con redes o en colaboración con otras unidades académicas de la universidad o por fuera de la universidad. Por eso, digamos, este tiene ese formato que es propio de las colecciones de la Facultad de Derecho. Y ojalá tengamos la oportunidad de conversar sobre él en el futuro. Muchas gracias, profesora Yuni. Yo creo que sí, estos espacios se nos están brindando pues ya
gracias a la virtualidad también, porque ya no lo podemos ver como una dificultad, sino como una facilidad poder presentar las diferentes obras que publicamos en nuestras instituciones. Bueno, ya para no quitar más tiempo a las presentaciones, entonces vamos a dar inicio a la obra titulada Ética entre Educación y Filosofía, que es, como lo mencionaba la profesora Yuni, ha sido publicado por la Universidad de los Andes. Y para esta presentación, entonces, le doy la palabra a la profesora Maritza Silva. Profesora Maritza, los micrófonos y las pantallas son suyas. Gracias, Andrea. Bueno, primero contarles que el libro de Ética entre Educación y Filosofía es el resultado de un diálogo entre educadores de matemática y filósofos. Trata de problemas de ética, considerada una disciplina que se investiga a la luz de dos direcciones de interés general como son la educación y la filosofía. Bueno, la ética se presenta como un lugar privilegiado para imaginar a partir de nuevos senderos, y la aparición de una nueva dimensión humana no alineante permite que este libro se vuelque a la ética con una mirada desde la filosofía y la educación. Como señala el profesor Bruno D'Amor en el libro, en su prólogo, él señala muy bien que este libro regala al lector, al docente de matemática, al investigador en didáctica de las matemáticas, reflexiones e indicaciones muchas veces omitidas, olvidadas o dadas por descontadas. Y estas reflexiones no son secundarias, nos dice él, sino que aquellas que ocupan un mayor debate en el campo de análisis de investigación, sino que por el contrario, dice que de alguna manera lo determina. Bueno, después yo les voy a contar cómo surge el libro, pero a modo general es un libro que es principalmente el diálogo entre estas dos áreas que son la educación matemática y la filosofía. Yo les quiero contar que pues, el Centro de Ética Aplicada no participó en ese diálogo inicial, pero fuimos invitados a participar como socios para la publicación del libro. Y eso nos permitió contribuir con 2 capítulos. Uno que se llama Algunas anotaciones sobre las implicaciones éticas del quehacer docente, escrito por 2 colegas del Centro de Ética Aplicada, que es una reflexión sobre la tarea del docente y las implicaciones que tiene en todas las disciplinas. Y el mío, que es Principios y Orientaciones Éticas para la Evaluación de la Docencia Universitaria. Después voy a tener oportunidad de hablarles un poquito más en detalle de esa contribución mía en el libro. Y también esa colaboración nos permitió presentarnos a una convocatoria de la Vicerrectoría de Investigación y Creación para obtener recursos del Fondo Publica tus Nuevos Conocimientos, que fue el que cubrió los costos de edición y producción del libro. No sé, Maritza, si quieras contarnos de manera general, pues ya en concreto el origen, la estructura del libro y los que tú crees que son los principales aportes del mismo. Bueno, este libro surgió aproximadamente en el año 2018 y es el resultado de un seminario que se realizó acá en la Universidad Católica Silva Enríquez, que lleva por nombre Discusiones sobre teorías socioculturales y éticas presentes en la práctica docente de matemáticas. Bueno, ahí estaba bajo la responsabilidad editorial el profesor Louis Radford, que es académico de la Universidad de Laurentien en Canadá, y la escuela de matemática que dirijo yo. Bueno, en este seminario hubo conversaciones y participaron tanto filósofos, educadores, didactas de la matemática, los estudiantes que están en formación, administradores escolares y también agentes del Ministerio de Educación acá en Chile. ¿Ya? Y este seminario se llevó a cabo aproximadamente 3 días y lo más novedoso o lo que gustó mucho fue cómo la ética estaba presente en la enseñanza de la matemática y por qué estaban también incluidos los filósofos. Entonces, a partir de esa conversación que se dio en estos días, que también fue de manera online, es que surgieron distintas ponencias que dieron los investigadores y a partir de ahí se decidió que efectivamente teníamos que aprovechar todo este material que había sido bastante enriquecido en estos días y decidimos que tenía que quedar de alguna manera plasmado en algún libro, que es lo que finalmente hacemos.
Ahora, la estructura del libro es, bueno, consta de un prólogo que fue escrito por el profesor, como les mencioné, Bruno D'Amor, que es investigador de la Universidad Distrital de Francisco José de Caldas en Colombia. Y aquí él, como autor, nos destaca que el texto presenta gran detalle en ámbitos de estudio muchas veces que han sido marginados, con reflexiones profundas, densas y significativas que tienen que ver con la ética. Después, el libro consta de 3 partes y una cuarta parte que está orientada básicamente que lo dice la profesora, la doctora Paola Valero, que retoma como todas las ideas del libro y muestra la ética a la luz de una mirada crítica a partir de aproximaciones de autores como Foucault, Arendent, Derrida. Entonces, principalmente cada uno de los partes del libro están tomando definiciones de ética en algunos momentos, cómo se relaciona el debate entre la educación y la filosofía, y un tercer apartado que principalmente que es el más extenso, porque ahí está muy relacionado entre la filosofía y la educación. Se discuten las acciones de los docentes de matemática entre ética, estética, y se proponen también inclusiones de clases de matemática que deben ser consideradas en un imperativo ético. ¿Ya? Principalmente esas son como es como la estructura del libro. Bueno, en cuanto a los aportes del libro, podemos decir que son varios, porque los docentes de matemáticas están orientados a investigadores y lectores en general que quieran conocer estas reflexiones que, como yo mencioné, que se mencionan varias veces en el libro, que han sido omitidas y olvidadas, y que permitan rescatar una ética que no solamente está presente en áreas propiamente de la matemática, sino que también matemática con otras áreas como son de la salud o de otras especialidades. Profesora Yuni, ¿quiere aportar algo más al respecto? Está muteada la Yuni. Profe, no la escuchamos. Perdón. No sé cómo vamos de tiempo, porque me gustaría contarles un poquito sobre el capítulo en el que yo participé directamente. Si les parece. El título de este capítulo es Principios y orientaciones éticas para la evaluación de la docencia universitaria. Y esto tiene que ver con mi participación en la red de investigadores sobre evaluación de la docencia, que es una red iberoamericana. Y en él presento una reflexión y una propuesta sobre cómo orientar éticamente la práctica de la evaluación docente. Como dice la profesora Maritza, parte de lo que es interesante de ver en este libro es cómo todas las prácticas están atravesadas por la ética, pero a veces vemos eso en la práctica docente y no lo pensamos en la práctica de quienes evalúan la docencia. Y este texto es una reflexión acerca de eso, de qué significa hacer una evaluación de la docencia que sea ética. Entonces comienzo por examinar las relaciones entre ética y evaluación, el papel de los códigos de ética para orientar la actuación profesional, los principios éticos que son aplicables a la evaluación, y propongo aplicar específicamente a la evaluación docente 4 principios: la búsqueda de la verdad, el principio de justicia, la competencia de los evaluadores y la responsabilidad frente a la comunidad. Estos principios obviamente no se plantean como reglas, sino como herramientas de deliberación para la toma de decisiones. Entonces, digamos que la reflexión final tiene que ver con tener en cuenta que ningún conjunto de principios o de reglas, ningún código ni ningún reglamento nos exime de ejercer el criterio profesional, ni nos libra de nuestra responsabilidad moral a la hora de realizar una actividad como es la evaluación de la docencia, que tiene muchos involucrados: los profesores,
Para los profesores, pues tiene muchas implicaciones la evaluación de su trabajo, para los estudiantes, porque tiene que ver con la calidad de la educación que ellos reciben, pero también para la sociedad en general, que es la que tiene que, para ella, la evaluación de la docencia es el indicador más claro de la calidad de lo que las universidades y las instituciones educativas ofrecen. Entonces, pienso que es una responsabilidad muy grande hacerlo bien, y en el trabajo que hemos hecho en todos estos años en la red nos damos cuenta que no se le da la importancia que se le debería dar a hacer esa evaluación bien hecha. Así como decimos, la ética pasa desapercibida, las implicaciones tan grandes que tiene la evaluación de la docencia y las implicaciones éticas de la evaluación de la docencia suelen pasar desapercibidas. Esa es básicamente mi contribución, y me gustaría pronto que Maritza nos contara de su capítulo. Bueno, sé que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, primero el capítulo que yo, es del libro, yo parto de una premisa que me parece que es como el fuerte del artículo en general, y es que todo modelo pedagógico reposa en una ética, ¿ya? Y al reposar en una ética, moviliza una ética, porque al existir una relación entre estudiantes y profesor, esa relación siempre va a incluir elementos éticos, que son, en el caso de mi artículo, el marco teórico está en base a la teoría de la objetivación, y por lo tanto estos elementos que se consideran son la responsabilidad, el cuidado del otro y el compromiso hacia los demás. Pero principalmente el artículo trata de la construcción de un modelo pedagógico para docentes de matemática que dictan clases en carreras que son de la salud, donde la ética en su perfil de egreso es el pilar o uno de los pilares principales en la formación de un profesional de la salud. Entonces, contar con un modelo pedagógico que efectivamente contenga dentro de sus dimensiones la ética, como en este caso la ética comunitaria, ayuda mucho en la formación de estos profesionales, porque se enfocan principalmente en lo que requieren estos profesionales, ¿ya? Y bueno, y finalmente las conclusiones de ese artículo son bastante interesantes, porque si bien los profesores se declaran con cierta ética que tiene que ver con esta ética comunitaria, finalmente el estudio arroja que existe una brecha bastante considerable entre cómo se ven los profesores cuando hacen clase y finalmente lo que uno puede percibir en estas clases. Entonces, bueno, y finalmente esta construcción de este modelo pedagógico para este tipo de profesional ayuda a que, como decía la profesora Juni, que la ética es transversal a cualquier área, a cualquier tipo de profesional. Si todos revisáramos nuestros perfiles de egreso cuando fuimos formados en la universidad, nos daríamos cuenta que un pilar que es fundamental, sobre todo en los tiempos de ahora, es efectivamente esta ética. Por lo tanto, estos tres ejes que nosotros consideramos, que son principalmente el cuidado del otro, el compromiso con el otro y la responsabilidad, no son prioritarias de ciertos profesionales, sino que es transversal a cualquier profesión o a cualquier profesor o ingeniero, al profesional que nosotros consideremos. Entonces, principalmente el capítulo aborda los modelos pedagógicos que se implementan en las aulas de las universidades. Muchas gracias, profesora Maritza. Esa anotación que usted hace ya al finalizar, cuando dice que es aplicable a cualquier área, se la iba a preguntar, porque pues la ética se maneja en todas las áreas, y que si esta obra pues puede servir para cualquier docente que se quiera acercar a ella a leerla, o para cualquier institución o colegio, universidad, ¿no? Entonces, Sí. muchas gracias. No sé si la profesora Juni quiera agregar algo más. Sí, precisamente frente a eso que acabas de preguntar, yo creo que es muy valioso que el libro esté centrado en la educación matemática, porque al hacer evidente que la ética permea la educación matemática, nos ayuda a los que tenemos que trabajar el tema en todas las disciplinas a mostrar que si está presente en las aulas de matemáticas, no nos pueden decir que no está presente en otras aulas. Es decir, como que nos ayuda a superar esa barrera que es la de, sí, la ética es para las clases de ética,
o la ética es para las clases de ciencias sociales o humanidades, pero en realidad como yo enseño álgebra, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces a mí me parece que precisamente los capítulos del libro que muestran cómo en las dinámicas de clase, cómo en todo lo que se hace en las aulas de matemáticas está presente la ética, a veces por defecto, ¿no? A veces por falta de conciencia sobre las implicaciones de lo que uno hace, pero a veces de manera explícita. Entonces, claramente, digamos que este ejercicio relacionado con las aulas de matemáticas es aplicable a todas las aulas y el que se muestre evidente en matemáticas nos ayuda a hacerlo evidente en las otras disciplinas. Muchas gracias, profesora Yuni. Yo creo que ya podemos dar entonces la palabra a la profesora María Angélica para que nos haga la presentación del libro El estudio de la sociología, discurso Salvador Camacho Roldán, que ha sido publicado, editado y publicado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Quiero aprovechar también este cortito lapso para invitar a las personas que nos acompañan el día de hoy para que hagan las preguntas a las personas, a nuestras invitadas, para que consulten sobre el contenido de sus obras. No se queden con las dudas, sino plantéenlas por medio de los diferentes chats en donde tenemos la presentación de estas obras. Entonces, profesora María Angélica, nuevamente, gracias por aceptar la invitación y tiene la palabra. Andrea, muchas gracias. Bueno, primero comentar que el libro, que también lo tengo por acá, es una reedición del discurso que en 1882 dictó Salvador Camacho Roldán como discurso de bienvenida a las vacaciones universitarias de unos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. El libro fue posible gracias a una línea editorial que se llama La Colección Azul de la Facultad precisamente de Educación, donde en esta colección azul pues nos hicieron una convocatoria precisamente a editar o reeditar libros clásicos fundamentales en las ciencias sociales, humanas y en términos de educación también, que llevaran además un estudio introductorio. Entonces, el estudio introductorio del libro es realizado por mí y posteriormente pues encontramos todo el discurso. Voy a permitirme compartir pantalla para comentar un poco de los aspectos eh, que motivaron de alguna forma precisamente a hacer, digamos, trabajar en la reedición de este texto. Y es que para el ámbito de la sociología en Colombia, el discurso que dio Salvador Camacho Roldán en el 10 de diciembre de 1882, pues se constituye en la lección inaugural de la sociología en Colombia. Ya para esa época se hablaba de sociología como una asignatura obligatoria. Sin embargo, lo que encuentro terriblemente valioso en el discurso de Salvador Camacho Roldán es la intención y el esfuerzo que realiza por darle un contenido a esa ciencia apenas naciente que llega tempranamente, muy tempranamente a Colombia, pero que sin embargo pues tiene toda una historia de casi más de un siglo y hoy seguimos reclamando su consolidación. Eh, Salvador Camacho Roldán, pues también es un personaje que para mí me resulta paradigmático, no solo de la época, sino de todo, digamos, del espíritu revolucionario de la misma, pero también de la forma en que Colombia se estaba leyendo en referencia a países que en aquel momento aparecían como referentes para el desarrollo de la nación. Camacho Roldán nació en 1827 en Nuchía, Casanare, y fue una figura destacada en muchísimos ámbitos. Abogado de la Universidad del Rosario, ejerció como periodista, como literato, como docente, como político, pero sobre todo, digamos, se caracterizó por ser un gran viajero. Camacho Roldán conocía a profundidad, digamos, el territorio colombiano y no solo el territorio, sino, digamos, todas esas problemáticas que iba encontrando y leyéndolo a la luz, pues, de sus otros viajes que
había realizado a Estados Unidos y Europa y con referencia a estas sociedades. Protagonizó importantes debates con respecto al gobierno, la sociedad, la cultura, la economía y pues lo inspiraba, digamos, esas ideas liberales, ¿no? Que vinieron posteriormente con mucha fuerza después de la caída de la monarquía francesa y lo que tenía en la cabeza era un proyecto de modernizar al país, haciendo hincapié sobre todo en la necesidad de conectar el territorio y de poder cifrar su economía, y esto resulta muy interesante en lo que tenía que ver con los productos locales, nacionales. Para él era fundamental el comercio, la agricultura, pero sobre todo la educación, la necesidad de educar a la población colombiana. Hijo de su época, encarnó bien el espíritu civilizador de mediados del siglo XIX, promovida en Colombia por una naciente burguesía ilustrada que cimentaba su fe en paradigmas de evolución y progreso. Hizo parte precisamente de esas élites que luchaban por imponer sus ideas frente al proyecto de nación. Una figura, la nación, territorial, política y administrativa, que cohesionara a la población bajo un mismo ideal y le permitiera pues transitar esos rumbos históricos que sociedades más desarrolladas o avanzadas habían transitado. Para Camacho Roldán, la sociología precisamente es aquella ciencia que indaga por el cambio social. Y acá, digamos, hay una ruptura de paradigma frente a eh, los ideales clásicos de la sociología o las preguntas clásicas de la sociología con el que surge, que tiene que ver más con la estabilidad social. Para Camacho Roldán tiene que ver la sociología más con el cambio social, sus leyes, cuáles son las leyes que rigen el cambio social y sus formas. Particularmente a él le llama la atención o se concentra en aquella llamada nación. Para Camacho Roldán, la sociología indaga por el cambio social, sus leyes, sus formas, particularmente la nación. Una organización, la entiende él, que surge de un proceso histórico motivado por el anhelo y la creciente libertad individual que se viene, digamos, ganando. Una estructura social edificada en cimientos de derecho y de razón, ¿no? Entonces también son, digamos, su pensamiento es la muestra de un pensamiento moderno que se inscribe muy fuertemente en el pensamiento colombiano de la burguesía de aquella época y que comienza a orientar además las decisiones políticas, decisiones que deben ser basadas, digamos, en parámetros científicos, y por ello, pues Camacho Roldán se preocupa muchísimo, muchísimo por esta ciencia, la sociología, que finalmente es la que tendría que dar una orientación al desarrollo de la nación. ¿Cuáles son los principales aportes que yo encuentro en el discurso y que además me motivaron, pues precisamente para presentarlo a esta convocatoria y para tratar de realizar su reedición, porque me parece un texto fundamental y fundante de la sociología en Colombia? Primero, ese esfuerzo por delinear el objeto de la sociología, la nación, y esta alocución que hace 1882, pues está casi que en paralelo con la producción europea de las grandes obras sociológicas. Entonces había ahí un pensamiento en común y un interés en común de cómo darle cuerpo a esta naciente ciencia. Un segundo elemento es el esfuerzo por definir leyes sociales, y allí Camacho Roldán, pues, digamos, asume o intenta elaborar esas leyes a propósito de leyes de la naturaleza, como se hizo en sus primeros tiempos en las ciencias sociales, tratando de trasladarlas a un ámbito de la naturaleza a lo social, y muy inspirado en el desarrollismo de Darwin. Y finalmente, definir un escenario de acción de la sociología. Para Camacho Roldán, a pesar que no lo dice de esa forma tan explícita, pero evidentemente la ciencia, la sociología debe tener un escenario de incidencia, un escenario de acción, de toma de decisiones que debe ser
o su correlato es el escenario político. O sea, hay algo que permita la consolidación de esos estados nacientes durante pues, este siglo XIX, es precisamente el conocimiento de la sociedad que daría en su momento la sociología. El discurso es iniciador del canon sociológico colombiano. Es uno de los primeros escritos, o el primer escrito, si se quiere, que estrictamente nos habla de la ciencia sociológica. Es ejemplo de la asimilación temprana que se hizo de la sociología en Colombia, alentada por una serie de intelectuales que creían firmemente, digamos, en las capacidades de esas élites locales de dialogar con lo que en su momento se pensaba eran sociedades mucho más desarrolladas como las europeas. Aunque sus elaboraciones leídas hoy en día pueden corresponder a una sociología eurocentrada, porque su modelo de nación es la europea y dice Colombia tiene que transitar hacia allá, espontánea al realmente no utilizar, digamos, el método científico para proponer las leyes que propone, o parecer erradas o inexactas a la luz de lo que hoy conocemos, el discurso no deja de ser importante en tanto aporte al desarrollo sociológico nacional, a la inquietud de dirigir los rumbos de las colectividades mediante un conocimiento que cuente sus dinámicas y particulares, y especialmente por la preocupación de construir parámetros que le permitan a la nación colombiana enfilarse en las rutas del progreso, del desarrollo o del bienestar. Cuando uno vuelve a hacer la lectura del discurso de Camacho Roldán, lo que se encuentra realmente son unos temas y unas discusiones que aún hoy, por lo menos en Colombia, no han sido zanjadas. Y es lo que tiene que ver con finalmente cómo estructuramos y bajo qué idea, qué concepto el proyecto, nuestro proyecto colectivo, sea la nación, sea el Estado, sea otro tipo de organización político-territorial, y cómo el papel que tiene la economía allí, quiénes son los que llamados a regir los rumbos de nuestra colectividad, y finalmente también el papel de la educación, muy importante en todas estas discusiones. Para mí, realmente creo que recoger el estudio, el discurso de Camacho Roldán, es rehacer o es el inicio, si se quiere, de una sociología de la sociología en Colombia. Es decir, creo que la autorreflexión es responsabilidad de la sociología contemporánea, pensar qué estamos haciendo, cómo lo hacemos y por qué. Conocer qué hemos hecho, en qué momento, bajo qué supuestos y con qué fines, permite elaborar nuestra genealogía como académicos, académicas, profesionales, gremio sociológico, identificándola y transformándola de ser necesario. Esto hace parte precisamente del trabajo intelectual y político que la sociedad y nuestro propio ejercicio como investigadoras, investigadores, docentes, etcétera, nos invita a realizar. Conocer nuestros orígenes como pensamiento, como ciencia o con una pretensión de ciencia, y acción para entender nuestra historia y reconocer en ella alternativas y matrices diversas de pensamiento, y acción es la oportunidad que nos ofrece la relectura de este discurso. Y finalmente, quisiera señalar que el discurso es de interés no solamente para, digamos, el gremio sociológico, sino personas formadas en ciencias humanas y sociales que tengan un interés por conocer la historia del país, pues como lo dije al principio, tanto el discurso como la misma figura de Camacho Roldán nos dan cuenta de una época 1882 turbulenta, la regeneración, donde se estaba disputando el proyecto político de la nación colombiana, y que hoy, como digo, tiene muchísima actualidad, pues se toca temas y discusiones que, como ya señalé, no se han zanjado. Entonces es un aporte también historiográfico, sociológico y
además funciona muy bien para una lectura no tan disciplinada, sino que acercarse un poquito también a la historia de Colombia. Entonces creo que esos son los aportes y lo que contiene pues este discurso de Salvador Camacho Roldán. Muchas gracias, profesora María Angélica. Me surge una inquietud y quiero plantearla antes de que se me pase, que nos comente un poco más al respecto sobre lo que usted menciona, qué relación existe entre la autorreflexión, la sociología y la educación. Pues precisamente y que por eso es tan interesante el discurso de Salvador Camacho Roldán, digamos, en términos de una lectura genealógica, pero también de historia de la ciencia. La sociología comienza con, digamos, sus inicios tienen una pretensión de ciencia, es decir, de adoptar un método, de poder enunciar unas leyes sociales, pero también con esa división tajante que uno de los grandes padres de la sociología realizó entre el científico y el político. Pues si usted hace ciencia, no hace política, y si hace política, no hace ciencia. Sin embargo, Camacho Roldán hacía las dos eh, eh, y no veía una confrontación en ella. Hoy por hoy, como digo, pues ya en la sociología el discurso es, y son dos ámbitos separados, la ciencia y la política, pues ha tenido, digamos, unas conclusiones importantes entre las que está, pues no son dos ámbitos separados, y cuando hacemos ciencia hacemos apuestas políticas y de allí la importancia de que el investigador y la investigadora tengan conciencia y sepan claramente qué está investigando, por qué lo investiga, cuáles son los aspectos que movilizan ese tipo de investigaciones y hacia qué norte está apuntando, porque esas también son apuestas de transformación social, de incidencia social, que ha tenido la sociología en todo momento. Camacho Roldán es, digamos, no hace esa discusión, tampoco habla de la autorreflexividad. Sin embargo, la reflexividad también tiene que ver con reconocer cuál ha sido la genealogía o la historia de la construcción de un conocimiento y de unos discursos de conocimiento, para este caso, pues lo que tiene que ver la sociología y la sociología en Colombia, que también como lo señalé al principio, pues el gremio en general ha hecho unos esfuerzos importantes por mostrar cómo la ciencia se ha consolidado, pero no hay un acuerdo en que ya está consolidada. Siempre nos leemos como en proceso de, en proceso de. Entonces, digamos, en todo ese proceso resulta importante volver a lo que yo llamaría aquí el origen, sin querer señalar ese origen como un cierto punto cero, donde antes no existía nada y llegó la creación, sino con este texto, que es el primero en Colombia en enunciar por lo menos ese objeto de la sociología y esas leyes que rigen el cambio social, que es muy temprano además, digamos, en la historia de la sociología en el mundo, y que se da precisamente en Colombia. Entonces es bien interesante. Gracias, profesora María Angélica. También me llamó mucho la atención que desde esa época, hace ya un siglo, como usted lo menciona, se veía la necesidad de formar a la gente, ¿no? De educarla. Entonces, yo creo que es una cosa que también nos toca en este momento y yo creo que es lo más importante para la comunidad, ¿no? Sí, Andrea, lo que digo, digamos, cuando yo me encontré con la convocatoria azul que se denominó esta serie y vi las características, yo inmediatamente pensé en el texto de Camacho Roldán porque pues cumplía con la convocatoria, eh, porque es un texto al que quería releer nuevamente y bueno, y me pareció muy interesante además poder hacer un estudio introductorio al mismo, pero ya haciendo el ejercicio de relectura, de corrección y demás, lo que me resultó sorprendente es la terrible actualidad de todos los temas que trabaja. La discusión que da sobre la industria nacional son discusiones que uno está escuchando hoy todavía y todavía nos debatimos si nuestra economía nacional la ponemos en términos de qué, exportaciones, importaciones, y qué papel tiene allí la agricultura y la ganadería y digamos temas todavía no resueltos que ya en este momento Camacho Roldán discutía, pero que además daba, digamos, parámetros de acción
sobre los mismos. La educación es uno de esos temas, claro, esto, digamos, el interés por una población educada deviene pues de un pensamiento moderno ilustrado donde pues entre mayor educación, más ciudadano, ¿no? Más partícipe de la vida colectiva y mejor partícipe de la vida colectiva. Sin embargo, allí está, digamos, el interés y la apuesta, digamos, de la educación como un escenario fundamental para el desarrollo de las naciones. Muchas gracias, profesora María Angélica. Ya, pues quisiera hacer preguntas generales a nuestras tres invitadas y que yo creo que también hacen parte como de las inquietudes de las personas que nos acompañan el día de hoy. Ya nos han contado un poco, grosso modo, cómo ha sido la realización de estas obras, cómo han llegado pues a término. Quisiera que nos contaran un poco cómo fue el proceso de la elección del tema. ¿Ustedes cómo decidieron, bueno, esto no es de la noche a la mañana, no se hace de un momento a otro tomándose un café, no, sino es algo que se viene trabajando, se viene mentalizando, se viene hablando con los diferentes académicos o con las diferentes que nos acompañan, las diferentes personas, perdón, que nos acompañan durante nuestro trasegar el día a día? Entonces quisiera, profesora Maritza, que nos contara un poco cómo fue la elección para hacer la publicación de esta obra. Bueno, principalmente el otro editor del libro es el profesor Luis Radford, que es el creador de la teoría de la objetivación, y dentro de la teoría de la objetivación uno de los pilares es efectivamente la ética comunitaria. Entonces, principalmente, bueno, ese es el primer elemento, porque nosotros viajamos una comisión a Canadá y nos reunimos con el profesor y hicimos una especie de pasantía para conocer bien la teoría, porque es parte también de la bibliografía que usamos en la carrera, como para ramos como fundamentos de la matemática, etcétera. Entonces fuimos a Canadá y ahí empezamos a tener conversaciones con el profesor y lo invitamos a Chile para que visitara la universidad. Y él ya había conocido a algunos filósofos de la universidad que tenían algunos libros y que hablaban mucho de ética. Entonces, en base a estas conversaciones y la visita, y que él definitivamente se pudo reunir con los filósofos de la universidad, es que empezamos a planificar que sería muy interesante tener las dos posturas en frente a un mismo tema, que como yo les decía antes, que es un tema en común, que era la ética. Entonces, dijimos, hagamos un seminario, que era lo que yo les comentaba, hacer un seminario que efectivamente recogiera la experiencia de tanto de los filósofos como de los matemáticos, o de enseñanza de la matemática, en este tema que era transversal, que era la ética. Pero principalmente es porque está en base a la teoría que lamentablemente el otro editor no pudo venir, que es la teoría de la objetivación. Vale, profesora Maritza, muchas gracias, profesora Yuni. Gracias. No, yo no quisiera añadir nada a esta pregunta específica con relación al libro de ética. Vale, muchas gracias, profesora María Angélica. Bueno, Andrea, pues realmente surge del interés como docente de asignaturas de sociología en el marco de una licenciatura en ciencias sociales, pues sobre todo en una asignatura que se llama Sociología Colombiana, revisando como el canon y lo que se formaba en esta licenciatura, ¿no? En qué temas, qué parámetros. Yo veía que se iniciaba un poco esa historia de la sociología adelante con Fals Borda, que evidentemente pues, fue el que institucionalizó la sociología en Colombia en la Universidad Nacional. Sin embargo, pues extrañaba el discurso, porque yo no, pues antes hay otros referentes, hay otra linealidad. Lo estuve buscando y no lo encontré. Entonces, cuando pues vi la convocatoria, me pareció, creo que todo encajó de una forma maravillosa, y pues inquietud. Sería muy útil tener el discurso de Camacho Roldán en una nueva edición para poderlo trabajar con los estudiantes, una convocatoria que está orientada a textos clásicos con estudio introductorio y además, digamos, mi propio, después de hacer cursar un doctorado de carácter interdisciplinar, donde yo estuve muy cercana a la antropología,
digamos, mi propio regreso a la sociología, ¿no? Entonces fue reencontrarme otra vez con la disciplina en la que me formé en primera instancia, con otros ojos, con otro tipo de lectura y reconociendo además pues como la necesidad de contar con estos textos canónicos para la formación de estudiantes que si bien no se forman en sociología, sí están, digamos, si quieren, tienen una línea de profundización en esta disciplina. Gracias, profesora María Angélica. Para la profesora Yuni, quisiera preguntarle, nos hablaba sobre unos elementos muy especiales como la verdad, la justicia, la responsabilidad social, la preparación tal vez de los evaluadores que, valga la redundancia, evalúan a los docentes. Quisiera que nos hablara un poco más a fondo sobre este aspecto que se encuentra en el libro. Gracias, Andrea. Como les decía, esta reflexión surge en el contexto del trabajo que hemos hecho en la RIED, que se ocupa específicamente del tema de la evaluación de la docencia. Y uno de los temas que sale allí de manera permanente es que la evaluación de la docencia suele ser una tarea administrativa que realiza la persona que tenga esa responsabilidad en la universidad, sea cual sea su formación, y normalmente no es una formación que tenga que ver ni con educación, ni mucho menos con evaluación. Hay contextos en los que la evaluación es una profesión. Digamos, uno hace un doctorado en evaluación y en evaluación del tipo de cosa que sea la que va a evaluar. En el contexto nuestro, la evaluación está tan poco profesionalizada que en realidad cualquier persona que tenga formación, una formación que le permita medir cosas, va a medir cualquier cosa que le pidan medir. Y eso supone, digamos, una muy poca preparación para evaluar lo que tenga que evaluar. Yo he trabajado mucho en el contexto de programas educativos, por ejemplo, y entonces uno se da cuenta que todo el mundo hace evaluación de programas educativos, ¿sí? Los economistas, como saben medir, miden todo. Y el problema que tiene eso es que entonces, más allá de las mediciones, ¿qué tipo de conclusiones sacamos? Y qué tan pertinentes y qué tan válidas y qué tan justas son las mediciones que se hacen a partir de esa no preparación, digamos, esa falta de conocimiento del objeto específico que se está evaluando. Entonces, mi preocupación tiene que ver con eso. Mi preocupación tiene que ver con quiénes son los responsables de evaluar la docencia y qué formación tienen y qué conocimiento tienen específico sobre en qué consiste la tarea del docente y por lo tanto, qué es lo que se le pide, cómo se mide y qué conclusiones se sacan sobre lo que está haciendo bien, regular o mal a partir de ese conocimiento o falta de conocimiento de la tarea docente. ¿De qué manera Un problema ético, en serio. ¿De qué manera se podría solventar un poco como esa responsabilidad, ¿no?, que tienen las personas que evalúan la actividad docente? Pues uno querría que tuvieran mejor formación, pero Sí. también querría que hubiera un diálogo más profundo con los evaluados. Es decir, yo pienso que una cosa que tendría que haber es que la construcción de la evaluación de la docencia debería darle más voz a los docentes. Me parece que está muy centrada de manera facilista en hacerle una encuesta a los estudiantes, por ejemplo. Entonces es una encuesta de percepción de los estudiantes. Yo creo que es muy importante tener la percepción de los estudiantes, pero es muy limitado reducir la evaluación de la docencia a qué piensan los estudiantes vía encuesta. Entonces yo creo que una forma de reducir esa falta de conocimiento es construir el sistema de evaluación de la docencia y construir los instrumentos de evaluación de la docencia de manera mucho más dialogada y en la que participen muchísimo más quienes hacen la docencia, quienes hacemos la docencia, pues no solo porque somos los directamente involucrados, sino porque somos quienes tenemos el conocimiento específico. ¿Alguna de las profesoras quiere agregar algo? No, vale. Quisiera preguntarle a la profesora Maritza, usted nos habla de la relación de la matemática con la ética, pero quisiera preguntarle por qué con la salud. Mira, eso tiene que ver con una experiencia personal. Como yo soy la directora de la Escuela de Matemática, observaba que los profesores de matemática, cuando hacían clase para los profesores en formación,
usaban ciertas metodologías que después eran las mismas que se implementaban cuando ellos iban a hacer clases, estos mismos docentes a carreras de la salud o carreras que son de economía. Entonces, en el fondo sentía que la metodología que ellos usaban o su modelo pedagógico que ellos usaban era el mismo. Entonces, lo que yo pretendía era que efectivamente se tuviera un modelo pedagógico de acuerdo a las competencias que requieren estos profesionales. Y en salud, aquí en Chile, yo desconozco un poco si en Colombia es igual, pero acá en Chile todas las carreras que son de salud tienen matemática y siempre la tienen en el primer año. Entonces, además, este estudiante tiene este ramo de matemática que además no es muchas veces del agrado de ellos, porque ellos van más obviamente, por otras asignaturas que son mucho más atractivas, por lo que a ellos les gusta. Entonces, además, estos estudiantes llegaban a estos ramos en primer año, que además aquí en Chile existe una brecha bastante grande entre los colegios, ingresan por una prueba de admisión. Entonces, esta prueba de admisión a veces los puntajes más altos se lo llevan efectivamente las universidades que son mucho más prestigiosas acá en Chile. Entonces, hay ciertas universidades, porque además esta investigación está hecha en universidades privadas, pero que no son selectivas. O sea que para ingresar a esta universidad los estudiantes no necesariamente entran por esta prueba de admisión, sino que hay otras vías por las que entraban. Entonces existía mucha disparidad, digamos, entre los estudiantes en cuanto a su conocimiento matemático. Entonces yo siempre he apostado que el perfil de egreso es determinante en el profesional que uno quiere formar, y por lo tanto estas metodologías tienen que estar acorde a este perfil de egreso. Y en salud, efectivamente, la ética es, bueno, por razones obvias, está muy marcada en el perfil de egreso de un profesional de la salud. Entonces se conjugaban todas estas cosas de que no fueran específicamente, siempre las investigaciones son en base a la formación del profesor de matemática, pero que dicta clase a profesores de formación, pero no cuando te toca dictar estos ramos en áreas que no son necesariamente tan disciplinarias, pero es principalmente por eso. Gracias, profesora Maritza. Y como lo mencionábamos anteriormente, la ética hace parte de cualquier área, ¿no? Cualquier campo de nuestra vida. Bueno, Exacto. Quisiera preguntarles a todas de manera general, estos son libros académicos y libros editados por nuestras instituciones. Quisiera preguntarles de qué manera ustedes consideran que estos contenidos llegan a aportar a la comunidad académica, entiéndase a los lectores, a los docentes, a los estudiantes, perdón, a los estudiantes, a los docentes o a la comunidad en general. ¿De qué manera estos libros pueden aportar a esta comunidad? Bueno, yo por lo menos, bueno, principalmente nosotros, este libro no lo hemos considerado como un aporte efectivamente a la bibliografía de ciertas asignaturas que tenemos en la carrera, que definitivamente revisan teorías y experiencias, reflexiones. Entonces aportan mucho, sobre todo a asignaturas como Fundamentos de la Matemática, donde efectivamente se revisan distintas percepciones de autores, y bueno, y sin duda que para los profesores también es un instrumento que ellos tienen también como para actualizarse. Yo considero que el libro tiene, que está distribuido en estas tres partes que yo les comentaba. En la primera parte está muy claro lo que se entiende por noción, por ejemplo, de ética. Después la ética se vincula con el conocimiento y la educación, y en la última parte se ve la ética, cómo se releva y se especifica en la educación. Entonces creo que este tipo de libro es un aporte sin duda tanto para los estudiantes como para profesores, y obviamente que para los investigadores que quieran seguir como con la línea de esto que es entre la educación y la filosofía. Gracias, profesora Marisa. Profesora Yuni. Sí, creo que como nos estamos refiriendo al mismo libro, no quisiera redundar. Vale, profesora María Angélica. Bueno, creo que estoy en concordancia con lo que dice Maritza, pues es un aporte a estudiantes en formación, no solo de la licenciatura, sino, como lo dije, creo que tiene un rango mucho más amplio para personas que estudian sociología, antropología, historia, incluso, que puede ser muy interesante. También para los docentes, y creo que lectores en general, que como lo había comentado, pues pueden encontrar en la obra
una lectura pues o una fotografía de un cierto momento en Colombia que resultó definitorio para explicar un poco también lo que hoy vivimos. No está escrito, digamos, en un lenguaje académico propio de una disciplina, sino es un lenguaje mucho más amplio, precisamente pensando en que, a que lectores de diversas áreas pudieran acceder a él. Gracias, profesora. Eso les iba a preguntar, porque yo, por ejemplo, que no tengo conocimientos amplios ni de ética, ni de matemáticas, ni de filosofía, ni de sociología, si puedo llegar a estas obras y leerlas y comprenderlas de una manera sencilla, o si voy a tener algún tropiezo, alguna dificultad y voy a decir, no, mejor lo dejo para otro momento. ¿Ustedes creen que el lenguaje, los términos en los que están escritos son de fácil acceso para cualquier tipo de comunidad, o consideran que uno tiene que tener obligatoriamente algún conocimiento previo para poder comprenderlos? Profesora Maritza. Mira, no es porque sea la editora del libro, pero yo creo que una de las cosas que efectivamente es interesante del libro es cómo está escrito, cómo son las reflexiones de distintos autores y sus posiciones. Está escrito en un lenguaje que es bastante accesible y está como distribuido en tres partes que empiezas, como por eso les decía, a conocer bien lo que entienden estos autores como las nociones de ética para ir avanzando la ética con la filosofía y después con la educación. Yo creo que está muy bien distribuido y con un lenguaje que puede ser de fácil lectura y además entretenido. Yo creo que lo que buscamos todos es que el libro sea entretenido, que tú lo empieces a leer y que a medida que vas avanzando, esto te vaya así como que no lo quieres dejar, no lo quieres dejar, y yo creo que eso es lo que por lo menos este libro buscaba, y cuando se distribuyó, que yo creo que Juni comparte, es que efectivamente iba a ser así, que no necesitabas como decir, oye, no entiendo nada de ética, no sé lo que es la ética, porque parte así, cómo vemos la ética, cómo y por qué la ética de repente empieza a estar presente en matemáticas, y que no es exclusivo de los filósofos. Así que yo creo que esa mirada del libro es como entretenido, es un libro entretenido y yo creo que eso es de fácil lectura. Muchas gracias, profesora María Angélica. Igualmente, creo que otra de las cosas, digamos, que sorprende del discurso de Camacho Roldán es que a pesar de ser un discurso, en el momento de su transcripción, pues funciona bastante bien como un texto al que se puede acceder sin ningún, digamos, conocimiento previo. Y la introducción, pues también, digamos, es una introducción, creo yo, que se deja leer sin ningún inconveniente, y traté pues de darle un tono precisamente como provocador para que después del estudio introductorio pues las personas quisieran leer el discurso de Camacho Roldán. Entonces creo que no, es un libro realmente al que personas interesadas en estos temas pueden acceder sin ninguna dificultad. Gracias, profesora. Profesora Yuni, ¿quiere agregar algo al respecto? Sí, quería decir que efectivamente el libro es muy variado y que hay capítulos para todos los públicos. En particular, por ejemplo, si tú no estás familiarizada con la jerga, digamos, filosófica, con el tema de ética. Por ejemplo, hay un capítulo en el que se describe cómo es un aula de clase, y a partir de lo que ocurre en esa aula de clase, en la que pasan cosas muy interesantes, como que, digamos, la instrucción de la profesora es una y lo que ocurre en la clase es otra cosa, digamos, en términos de lo que ella esperaría, que hubiera trabajo en colaboración, que los niños participaran, colaboraran con los otros en construir su conocimiento, y lo que ocurre es que de pronto se centran en cumplir con la tarea de cualquier manera, y ese de cualquier manera incluye no colaborar, o incluye copiarse la respuesta de otro, incluso forzar al otro a que te dé la respuesta. Hay una foto en el libro donde se ve a la niña tirando del pelo al compañerito al que le está pidiendo que le dé la respuesta. Ese tipo de cosas hacen que la ética se haga evidente y que tú entiendas perfectamente y lo vivas. Es el qué significan las implicaciones éticas del aula de matemáticas, sin que tengas que estar pensando, digamos, en una teoría desde la cual entender eso. Y la parte teórica está explicada, digamos que te dicen en qué consiste la teoría de la objetivación, te explican en qué consiste esto de la ética comunitaria, y como te digo, lo ves reflejado en escenas como esa de manera muy vívida.
Gracias, profesora Juni. Pues lo que ustedes nos cuentan el día de hoy nos deja con una expectativa grandísima y unos deseos enormes de acercarnos a estos libros y conocerlos, leerlos, rayarlos, hacerles anotaciones y yo creo que es un gran momento para la gente que nos acompaña el día de hoy, para las personas que las escuchan y son temas que nos tocan en este momento, o sea, que la sociedad necesita y requiere con urgencia que se incluya la ética en nuestros comportamientos diarios, en todas las áreas, en todas las enseñanzas, que se aprenda de la sociología, que se conozca un poco más de ella y que nos demos cuenta que son temas realmente importantes. Guillermo, no sé si quieras hacer alguna pregunta a nuestras invitadas. Bueno, muchísimas gracias, Andrea María, y desde luego a la profesora María Angélica, Juni y Marixa. Creo que hoy hemos podido de alguna manera tener ese espíritu aventurero del cual nos hablaba la profesora María Angélica de Salvador Camacho, y sobre todo teniendo en cuenta que gracias a estas plataformas estamos desde Bogotá, desde Tunja, desde Chile, y después de este interesante recorrido como bien lo decía la profesora Maritza, en búsqueda de esa entretención, ¿cierto? Sobre el libro, sobre la temática. A mí particularmente, pues me ha llamado mucho la atención sobre cómo cada vez venimos abordando mucho el término y los contextos de la transversalidad en la enseñanza, ¿cierto? Desde luego de los diálogos de pensamiento en esta oportunidad y de los modelos pedagógicos como tal, que sin lugar a dudas pues nos llevan a entender esa relación que por momentos pareciera al ciudadano del común, que estuvieran cada uno por su lado, como ustedes muy bien lo han expresado en términos filosóficos, en términos de la sociología, y pues algo que es completamente transversal precisamente a todos, y es el desarrollo social. Tenemos una pregunta precisamente aquí en las redes sociales y me voy a permitir exponerla. Y dice Rosa León, ¿cómo sensibilizar a los niños y jóvenes en la práctica de la ética? Creo que algo ya estábamos precisamente comentando hace algún instante. ¿Quién nos quiere, de pronto, profesora Maritza, nos quiere compartir algo al respecto? ¿Estás en off? Sí. Ya, ya. Ahora sí. Ah, perdón. Ya, perfecto. Sí, se me pegó como un poco el equipo donde se pegó en internet. Bueno, la pregunta era básicamente, por lo que entendí, está enfocada a los, me imagino que son a los, no sé cómo le dicen ustedes, los preescolares, a los escolares, así. Sí, básicamente la preescolaridad, aunque también pues la parte de niños y jóvenes que ya están en la parte secundaria. Bueno, mira, nosotros aquí en Chile ha habido intentos, porque el Ministerio de Educación en Chile ha tratado como de incorporar ciertos elementos en el currículum de los estudiantes que efectivamente consideren un poco esto de la ética, pero ha sido así como meramente. Yo creo que básicamente los profesores, yo voy a referir un poco a lo que yo he investigado, si en tu formación un profesor tiene estos elementos éticos, sin duda que cuando vaya al colegio a hacer clase, va a propiciar que efectivamente esto de que un alumno no trabaje de manera individual, sino que maneje de manera colectiva, que efectivamente los elementos que yo he investigado y que son parte de la teoría de la objetivación, cuidado del otro, que son temas que efectivamente ayudan a que un alumno pueda aprender. Yo creo que si somos capaces nosotros como docentes en nuestra formación ir a plasmar esto a los estudiantes en su propio quehacer cuando están compartiendo con sus compañeros, y que la responsabilidad no siempre es del profesor que el alumno enseñe, que aprenda, sino que también es responsabilidad de los compañeros, de ayudarse entre ellos. Yo creo que esos elementos son los que uno busca que efectivamente la ética se pueda traspasar, esta ética comunitaria en los niños, y no solamente en los niños, en los jóvenes, en los universitarios, los que están en la universidad. Pero siento que básicamente podemos propiciarlo desde nuestra pedagogía. Gracias, profesora Marisa. Profesora Juni. Sí, totalmente en la línea de lo que acaba de decir Maritza. Nosotros trabajamos el tema de la ética transversal
precisamente como un compromiso de los profesores de todas las disciplinas, de todas las materias, de todos los niveles educativos, de hacer visible las implicaciones éticas de lo que enseñan, pero también de pensar sus prácticas pedagógicas desde la ética. Yo oriento un curso que es Ética y Educación, que es una reflexión con profesores en formación acerca de las implicaciones éticas de las decisiones curriculares que toman, de las decisiones pedagógicas, de cómo se plantea la evaluación. O sea, cuando decimos que la ética atraviesa todo lo que hacemos, pues a veces eso suena a que está por ahí en el aire y ya. Entonces, para que no esté simplemente en el aire, necesitamos hacer explícito y necesitamos reflexionar sobre esas decisiones que tomamos y las implicaciones éticas que esas decisiones tienen. Entonces, yo sí creo que esa es una tarea que pueden hacer y deben hacer todos los profesores en todos los niveles y no pensar que es una tarea de los profesores de ética o de las clases de ética. O sea, si queremos que esto permee el día a día, necesitamos vivirlo en el día a día y hacerlo visible en el día a día. Profesora María Angélica, ¿quiere agregar algo al respecto? ¿Hacer algún comentario? No, totalmente de acuerdo con Yuni y con Maritza, digamos, em, el ejercicio docente, ¿no? Puede ser un escenario de posibilidad precisamente para formar en esa ética y tiene que ver con lo que Yuni bien señala de hacerla evidente, ¿no? Y hacer evidente que una elección, pero también un comportamiento, pero también un discurso, tiene implicaciones éticas y que además no solo en la relación docente-estudiante, sino en la formación de nuestros propios estudiantes, creo que es un tema fundamental y un tema que hay que seguir, que yo celebro este libro de Maritza y Yuni porque me parece que hay que seguir insistiendo en el tema de la formación ética en todos los niveles. En la universidad se sigue dando un poco la discusión que Yuni comentaba, que no me es ajena, a que no, pero es que ciencias es ciencias y ética es un curso de sociales. Entonces, la ética es un elemento de vida colectiva que además se forma y no se forma, claro, se empieza a formar desde la niñez, pero también los estudiantes universitarios, pero también los adultos podemos seguir formándonos en ética y nos hace mucha falta, digamos, en este país y aprovecho la oportunidad nuevamente para insistir en que yo celebro esta publicación, me parece súper provocativa y me parece que la entrada que le dan desde las matemáticas es fundamental porque como bien lo dijo Yuni, si está allí es porque está en todas las prácticas y eso rompe ese discurso de no, es que eso es un tema de humanidad, es un tema de humanidades. No, es un principio de acción colectiva que debemos entenderlo de esa forma. Muchas gracias, profesora María Angélica. Yo creo que, como lo mencionaba anteriormente, nos dejan primero con una alegría inmensa de que se den estas publicaciones al interior de la academia y que nos permitan llegar a ellas por medio de sus lecturas. Entonces, no me resta más que felicitarlas, desearles muchísimos éxitos con la difusión y divulgación de estas obras, porque no es solamente que nos sentemos y las escribamos y hagamos todo el proceso editorial de una forma juiciosa y que se queden guardadas en nuestros estantes. No, es que se difundan, que se publiquen, que la gente los lea, que los cite, que los acompañe en ese proceso investigativo y de crecimiento y motivarlas a que continúen, ¿no? A que nos continúen regalando este tipo de obras, de documentos que enriquecen no solamente a la academia, a la comunidad en general y en todos los aspectos de nuestra vida, como lo mencionaban ustedes en momentos anteriores. Entonces, no me resta más que desearles muchos éxitos, que las lean mucho, que las citen mucho y que sigan escribiendo y que nos sigan compartiendo de sus experiencias investigativas y académicas. Un abrazo para las tres y Guillermo, te doy la palabra. Así es, Andrea María, muchísimas gracias por tu moderación en este espacio tan importante. Recordarle a toda nuestra comunidad, a toda nuestra audiencia que nos sigan en www.unilibros, tienda virtual, donde van a poder adquirir los libros. Los libros ambos están en formato físico disponible, no solamente en nuestra plataforma, sino en los puntos de venta y librerías directamente de las editoriales universitarias. Recordemos, por un lado, la UPTC de Tunja, por el otro lado, la Universidad de los Andes. Pero precisamente en nuestra plataforma multiformato van a encontrar
un ambiente virtual de toda la librería, van a encontrar unos ambientes por áreas temáticas y vamos a encontrar unas salas VIP donde van a poder consultar la sinopsis, las tablas de contenido de estos y todos los libros que hemos tenido disponibles a lo largo de estos 5 meses. Bien, ratificarle los agradecimientos, las felicitaciones tanto para ustedes como para los equipos de trabajo de las editoriales, que sin lugar a duda es importante mencionarlo, por el lado de la Universidad de la UPTC, a la doctora Lida, Andrea, Viviana, que sé que siempre han tenido bastante rigurosidad en sus procesos, desde luego a Adriana Delgado, a todo su equipo de trabajo, a María Victoria, quien siempre han apoyado también todas estas iniciativas, y de eso se trata, de seguir creciendo, de seguir contagiándonos, porque sé que muchas veces ustedes terminan de escribir este libro y ya están pensando en el siguiente. De hecho, la doctora Juni hizo un excelente arranque hablándonos del libro y hablándonos del siguiente que acababa de salir del horno editorial para que podamos tenerlo en el deleite. Muchísimas gracias nuevamente. Esperamos reunirnos y encontrarnos en una nueva oportunidad, bien sea por los canales virtuales o bien sea al calor de un rico café o un tinto chileno, que tanto sea. Sí. Un vino tinto chileno. De todas maneras, sí. Un tintico colombiano, un tintico chileno. Un tintico chileno y un tintico colombiano. Así es. Muchísimas gracias y un feliz... Gracias por la invitación. Muchas con gracias mucho a gusto ustedes. y una feliz tarde. Muchas Bueno, gracias. hasta Muchas pronto. gracias. Hasta luego.